Bueno, en este video voy a hablar sobre la alfabetización inicial. Acá, como primer pregunta, puse ¿a qué llamamos alfabetización inicial? Bueno, la alfabetización inicial se refiere a los primeros acercamientos que tienen los niños y las niñas en lo que es la lectura y la escritura, y que ellos ya empiecen a comprender que la lectura y la escritura sirve para comunicarnos con el mundo. Bueno, acá, como segunda pregunta, puse ¿por qué y cómo enseñamos a leer y escribir en el nivel inicial? Bueno, con respecto al por qué, la alfabetización inicial es fundamental en el nivel inicial porque ayuda a los niños a comprender que el lenguaje es una herramienta que les va a ayudar para conocer, o sea, para acceder al conocimiento y para comunicarse con el mundo. Bueno, y con respecto acá al cómo, puse que la enseñanza de esto se da de maneras diferentes a través de actividades específicas o significativas y a través de actividades lúdicas, o sea, desde el juego, porque en el jardín se aprende jugando también, y que se dan situaciones reales de lectura y escritura para poder aprender. Bueno, acá en la siguiente pregunta, la pregunta dice ¿qué entendemos por leer? ¿Cómo se lee en el jardín? ¿Y qué leen los niños? Bueno, yo en base a los textos puse que leer en el nivel inicial es fundamental, pero también entender que no es solo decodificar, sino que es interpretar, ya sea desde interpretar sonidos, interpretar palabras, interpretar imágenes. Bueno, uno de los ejemplos de situaciones didácticas que puse fue relacionarlo con los textos, que en realidad es lo que sucede en el jardín. Por ejemplo, en salita de 4, la docente, también en salita de 5, que es la que estuve, las docentes leen en voz alta, lo que hacen es hacer como un interjuego entre las voces para generar, no sé, desde misterio, o para un personaje hacen una voz, para otro personaje hacen otra. También que los niños puedan identificar y comprender personajes y situaciones. Y otra de las cosas que se ve es que por ahí, al ser cuentos largos o novelas o textos largos, las docentes optan por narrar. Y es eso de los ejemplos que puse acá. Bueno, para seguir acá, otra pregunta que dice ¿qué significa escribir y para qué escribimos en el nivel inicial? Bueno, en el nivel inicial, leer y escribir es fundamental, como ya dije antes, pero acá los niños empiezan a comprender que el lenguaje hablado puede ser representado por símbolos, o sea, la escritura, y que también es una forma de comunicarse, no solo hablando, sino escribiendo, leyendo, nada de eso. Y bueno, decía también en el texto que no van a empezar a escribir convencionalmente a la primera, sino que van a pasar por diferentes procesos, como habla Emilia Freire en su texto, que ahora los voy a detallar. Y que nada, que puedan entender eso de que la escritura también es una forma de comunicarse. Después acá en los ejemplos puse 2 ejemplos que vi en la sala, que era el poder identificar materiales. Los niños de sala azul tenían cada uno su lápiz y la docente les dio una etiquetita blanca con autoadhesiva para pegarlas en sus lápices y poder identificarla. Y ellos, mediante portadores, con ayuda de los pares o con la ayuda de las señas, iban escribiendo su nombre. Otro de los ejemplos que pude ver en salita de 5, ellos tienen un cuaderno donde anotan y escriben o dibujan actividades que van haciendo articuladamente con otras salas o con otro nivel, porque al ser una unidad académica mi jardín trabajan con diferentes niveles. Justamente se habían juntado para trabajar temas sobre la diversidad cultural y los niños lo que debían hacer es escribir el título de uno de los textos que se había leído, así que la seño escribió en el pizarrón y ellos iban copiando. Así que eso es un ejemplo de escritura que vi en el jardín.
cada uno iba con sus tiempos, algunos necesitaban ayuda, otros no, pero nada, eso. Bueno, y para terminar con esto de la escritura, las etapas de la escritura, Emilia Ferreiro en su texto habla de 3 niveles. Primero presilábico, o sea, los trazos gráficos, silábica y después alfabética. Bueno, siguiendo acá, otra de las preguntas era ¿a qué se denomina el ambiente alfabetizador? Bueno, yo puse que el ambiente alfabetizador es un espacio donde los niños están continuamente en contacto con portadores de texto, con carteles, con todo lo que tenga que ver con la lectura y la escritura. De hecho, yo en mi sala, en la sala en la que yo mayor estuve en el jardín, también en las otras salas, había muchos portadores de texto, de anotaciones y registros que se habían hecho de un cuento que habían leído. Tenían un panel con todos sus nombres en portadores chiquititos que ellos podían ir y agarrar si es que lo necesitaban. Tenían todos los días de la semana anotados, el calendario, había imágenes de, por ejemplo, el cielo, que ellos estaban trabajando con eso, había un afiche, un portador donde estaban todos los títulos de los cuentos con sus respectivas imágenes, donde habían leído y algunos se habían animado a escribir de qué se trataba ese libro o del personaje de ese libro. Justamente estaban leyendo personaje prototípico gato, así que todos estaban ahí escritos. Bueno, acá me quedé con la importancia de este ambiente alfabetizador, que es estimular la curiosidad y crear niños que interactúen con la escritura y la lectura desde la primera infancia. Siguiendo con esto, hablar del itinerario didáctico y cómo favorece la adquisición de la escritura. Primero, pensar que para hacer un itinerario didáctico tenemos que estar en contacto con los libros, con los cuentos, con lo que se va a dar. También pensar que hay actividades que las podemos empezar primero, por ejemplo, escribir palabras claves, palabras importantes, nombres de personajes, algo como más sencillo, y después, agregar actividades más lúdicas o una lectura dialogada, que eso ayuda a interactuar con el niño de lo que está escuchando y que pueda compartir sus ideas. Y que este itinerario didáctico, yo acá abajo puse que a su vez los motiva a poder explorar lo que es la escritura y la lectura, y que también es una forma de registro para que puedan compartir ya sea con sus otros compañeros de otras salas, con la seño y en sus casas, que eso también es muy importante. Bueno, y por último acá hice una página de anexos en el Power. Ahora doy vuelta a la cámara y se lo muestro. Acá pude observar en el jardín etapas de escritura. Ahí abajo está escrita por los niños. Bueno, una foto nuestra. Justo acá hicimos una lectura de un cuento, que fue una de las actividades ocasionales que pudimos hacer con mis compañeros. Acá esto que decía de la familia, me hicieron una cartita para sus familias y escribieron su nombre. Acá se da el tema de tazas y quien reparte el pan, entonces ellos van y escriben su nombre para ver quién es el asistente del día. Y acá se organizaron en grupos y fueron escribiendo su nombre para una actividad.